La que no se asombra mucho es nuestra invitada, una gran invitada que tenemos hoy, porque es la mejor pronosticadora económica del país. Así dicen, así dicen. Sí, tal cual, así lo es en este año, pero además yo creo que es la cuarta vez en 6 años que reciben ese premio. Estamos hablando de Marina Dal Poyetto. ¿Cómo te va, Marina? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, Marina, la conocen nuestra audiencia con toda seguridad. Sí, yo la quiero saludar también especialmente. Hola Marina, es un privilegio para nosotros que estés acá. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Decía, Marina es licenciada en Economía por la UBA, máster en Políticas Públicas por la Torcuato Di Tella, fue subgerente de Análisis Macroeconómico del Banco Central, jefa de asesores de la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía, estuvo en el INDEC, profesora universitaria, etcétera, etcétera, pero desde hace muchos años se dedica a la consultoría económica financiera y actualmente dirige EcoGo Consultores. Y decíamos, esta firma EcoGo, y es muy significativo, fue premiada como la mejor pronosticadora económica del país por Focus Economics, que sigue las proyecciones de decenas de bancos y consultores, y es la cuarta vez en 6 años que reciben el premio. Así que bueno, vamos a tener muy claro qué nos va a pasar como país en los próximos minutos. Entonces, preguntémosle si nos tenemos que quedar o tenemos que irnos ya a tomar un cafecito a otro lado. Yo pensaba empezar con algo un poquito menos drástico que eso. Marina, ustedes pronostican un 4,7% de crecimiento del PBI en 2025, pero solo un 1,1% en 2026. La inflación que seguiría bajando, caería al 29,3% es el pronóstico, eso equivale, si no saqué mal la cuenta, a un 2% mensual acumulativo en 2026. Ahora, en ese contexto, considerando que tantas veces en nuestra historia hubo periodos de estabilidad coincidentes con cotización muy baja del dólar y terminaron en crisis muy intensas, ¿por qué ves vos, o si las ves, hay diferencias sustanciales entre la situación actual y aquellas anteriores? Y ahí cierro, ¿es sostenible el plan económico en el mediano plazo? A ver, bueno, primero a la pregunta original de si hay que tomar un cafecito, hay que irnos a tomar un cafecito a otro lado. Yo lo que diría es el mundo no está tan tranquilo para ir a muchos lados, ¿no? O sea, estamos en un mundo convulsionado, bastante convulsionado. Digamos, tal cual. Está, si querés, tal cual. Dejando atrás, no digo la historia, uno diría, del periodo posguerras, ¿no? Digamos, está yendo hacia algo distinto que no sabemos muy bien qué es. Lo segundo es, Argentina, como bien decís, no es la primera vez que intenta un programa de estabilización. Te diría, desde que Argentina entra en la alta inflación, allá por el año 75, ¿no? Con el Rodrigazo, que se cumplen ahora justo 50 años, tuvo, si querés, un único programa de estabilización que fue duradero, que fue la convertibilidad, que se dio en un mundo, si querés, que en ese momento abandonaba, no digamos, la Guerra Fría, ¿no? Digamos, había caído el muro de Berlín, ibas hacia el consenso de Washington, ibas hacia un mundo bien distinto, donde todos los países de la región habían avanzado en programas de estabilización, que en casi todos funcionaron, un poco antes, un poco después. Chile un poco antes, Brasil un poco después con el Plan Real, Argentina con la convertibilidad. La diferencia en ese momento fue que la Argentina, a mi juicio, abusó del ancla cambiaria como mecanismo de estabilización. La convertibilidad fue una regla extremadamente rígida que no sobrevivió a un mundo donde el dólar se fortaleció y donde las tasas de interés fueron altas durante mucho tiempo. Y sobre todo cuando Brasil devaluó y abandona el PEG que tenía contra el dólar, la convertibilidad entró en picada ya por el año 99 y termina en una crisis terminal en el año 2001. O sea, la crisis del 2001, a mi juicio, fue, no sé si fue la única responsable, pero digo, el hecho de que la estabilización haya terminado en una crisis te habilitó a las políticas que tuvimos en los 2000 y la forma en la cual Argentina desaprovechó el mundo o las ventajas que te daba el mundo de los 2000 de precios de commodities altos y dólar débil para terminar de construir una moneda y recreamos la alta inflación. Entonces, Argentina se esmeró durante los 2000 en reconstruir la inflación y lleva la tasa de inflación desde la zona del 3,6%, que fue la inflación en el año 2003, después de la caótica salida de la convertibilidad, ruptura de contratos incluida,
hasta el 25%, donde estuvo la inflación desde que se intervino en el INDEC en el 2007, te diría hasta el 2017, durante 10 años, donde cada vez que intentabas corregir los precios relativos generabas un salto en la inflación, pero después volvía, a el 50 en 2018-19, al 100 en 2022, al 200 en 2023, y lo que tenés ahora es, si querés, un intento de estabilización después de haber recreado la alta inflación, a mi juicio sin haber resuelto tu problema de base, que era el balance del Banco Central destruido, que tuviste como consecuencia del abuso del financiamiento monetario. Y entonces, digo, parados a hoy, 1 año y medio después del arranque de la gestión, cuyo programa económico, a nuestro juicio, fue mucho más pragmático de lo que proponía el discurso de campaña. Acordate que el discurso de campaña proponía en un extremo la dolarización sin dólares, lo cual implicaba un problema, y en el otro extremo proponía sacar los controles de capitales y flotar, lo cual probablemente provocado una hiperinflación. Fue mucho más pragmático. Ahora, del pragmatismo original, que fue choquear con controles de capitales y anclar el tipo de cambio, hasta hoy, uno diría, pasaron varias cosas, y si vos mirás el programa hoy, la verdad es que no acumuló reservas y sí remonetizó la economía bastante agresivamente, de nuevo, sin acumular reservas. El uso del ancla cambiaria, primero con Kroll, 2% por mes, 1% por mes, y ahora con un esquema, si querés, de flotación entre bandas bastante sui generis, y con una obsesión que es anclar el tipo de cambio para poder anclar los precios. Bueno, requiere conseguir financiamiento para poder, si querés, transitar sin usar los dólares del fondo, que es lo que el fondo no quiere. Y de nuevo, como siempre en Argentina, desde hace muchos años, el horizonte vuelve a ser octubre, y después de octubre la principal pregunta es si vos podés corregir sin desanclar. Parados a hoy, lo que de alguna forma está mirando, si querés, el mercado es, bueno, nada, la elección, digo, todo lo que pasó esta semana en relación a... Hola, hola. Sí, te escuchamos, Marina. Ok, no los veía. No, digo, si querés, lo que estás viendo hoy por hoy es este intento de llegar a la elección con una narrativa y con un... Pero digo, la baja en la inflación en alguna medida está basada en el anclaje cambiario. Claro. Y ese anclaje cambiario está basado en un tipo de cambio que se atrasa mucho para un país que de golpe, digo, pasó a tener costos en dólares altísimos. Y como bien dijiste vos al principio de la pregunta, que ya la respuesta es demasiado larga, no es la primera vez que intentamos este tipo de caminos, sí. Y la verdad no es claro que le pueda sacar las rueditas a la bicicleta y que siga andando sin ningún tropiezo en el camino. Gracias Marina. Yo te cambio un poquito, siempre en el tema, y haciendo un reconocimiento enorme a todo lo que vos aportás, y teniendo en cuenta y presente y repitiéndole a nuestros oyentes la importancia de los premios que han recibido ustedes, sobre todo este último, el primer premio en el puesto del ranking de los Focus Awards. Y en alguna nota leí que para ustedes este premio es un premio que vale como revancha, ¿no? Luego de los reiterados ataques del presidente Javier Milei y miembros del equipo económico a través de los medios y redes sociales. ¿Qué podés decirnos sobre el tema? ¿Cómo reciben ustedes eso? ¿Cómo impacta en vuestro trabajo? Tampoco lo que dijimos contanos. Fue vale doble, este año vale doble, como una forma de poner en pocas palabras todo lo que dijiste vos. La verdad que siempre tratamos o sea, nuestro trabajo como consultores es tratar de descifrar qué es lo que viene, en gran medida porque el grueso de los actores económicos, que son los que contratan nuestro trabajo, intentan entender qué es lo que viene para tomar decisiones. Te puede gustar más o no el programa económico, pero nosotros no hacemos, nosotros no diseñamos un programa económico. Lo que hacemos, tratamos de entender, dado el mundo que tenés, dadas las condiciones objetivas de las que parte la Argentina, dadas las decisiones de política económica que toma el gobierno,
y dado lo que vemos en términos de nuestros clientes, lo que son los clientes del sistema financiero, muchos clientes de la economía real, bueno, cómo se va moviendo la economía y hacia dónde vamos. Obviamente miramos los números y obviamente tratamos de hacer proyecciones en función de, bueno, tratar de ponerle proyecciones, quiero acá decirle a la audiencia, proyecciones de más de 50 bancos y consultoras. No, digo, en Argentina hay 3 consensos. Uno es el del Banco Central, el REM, que nosotros, bueno, con Sebastián Menescaldi, la pequeña anécdota, nosotros trabajamos en el Banco Central cuando se diseñó el REM en el año 2003, y las primeras planillas del REM, del relevamiento de expectativas de mercado, se hizo en mi computadora cuando trabajaba dentro del Banco Central. Después, digo, obviamente nos fuimos de ahí, obviamente durante mucho tiempo contestamos. Como consultora, que se cumple este año 20 años, nos fuimos del REM cuando el INDEC intervino las estadísticas, cuando se intervino el INDEC, intervino las estadísticas y no tenía sentido proyectar qué es lo que iba a pasar, cuando en realidad la proyección tenía que ver con lo que el gobierno iba a dibujar en la gestión anterior. Pero después hubo 2 consensos a los cuales nosotros siempre participamos. Uno que hace Focus Economics, que es esta empresa basada en Barcelona, y otro se llama Latin American Consensus, que lo hace una empresa basada en Inglaterra. Los 2 consensos básicamente lo que hacen es recopilan proyecciones de Argentina, donde contestamos nosotros, pero de un montón de países de Latinoamérica y del resto del mundo desarrollado, digamos, de África, de Asia. Y básicamente los consensos sirven básicamente para ver qué es lo que mira el mercado en promedio. Claro. Entonces nosotros contestamos y después cómo se arma el premio. Los premios se arman con los desvíos respecto a la realidad. O sea, ellos toman 2 años de proyecciones, miran qué fue lo que terminó dando el dato de proyecciones de distintas variables, de inflación, de tipo de cambio, de crecimiento, de cuenta corriente, y calculan los desvíos y después calculan en promedio quién es el que menos desvío tuvo de la realidad. El que está más cerca, y ahí la verdad que salimos nosotros este año. Y a nosotros, a tu pregunta concreta, digo, si querés, este año nos viene particularmente bien, porque el gobierno, en su afán, por si querés, sostener una narrativa, de alguna forma obtura cualquier comentario que no se ajuste a la narrativa, aunque muchas veces la narrativa oficial termina cambiando. Pero siempre sistemáticamente los que la pifian son los que están por afuera y ellos siempre la sientan, ¿no? Digamos, todo siempre sale de acuerdo al plan. Sí. Y este año particularmente fueron muy agresivos con nosotros en relación a poner algunos adjetivos. Parece que no viene al caso, me parece que quieren ustedes, digo, que la discusión acá es más conversar sobre qué es lo que viene. Pero puntualmente, bueno, digo, en realidad ese adjetivo, digo, tan agresivo que nos pusieron, ¿no? De alpifieto, bueno, Sí, lógico, no es totalmente lógico. Ahora, yo te quería llevar, porque hay algo que a los que tenemos algunos años y vivimos situaciones anteriores como las que vos mencionaste con tanta claridad, no nos deja de, no sé si de asombrar, pero hay un consenso generalizado entre economistas de posturas muy diferentes, ortodoxos, heterodoxos. En estos últimos días, economistas como Arriazu, por ejemplo, que estuvo apoyando muy fuertemente muchas medidas de este gobierno, o el propio Cavallo, que más allá de algún incidente de tipo personal también apoyó la línea económica, dejaron muy en claro 2 cosas. Una, la fundamental que vos señalaste, que es la falta de reservas, el hecho de no comprar dólares por una decisión política, pudiéndolos comprar en un momento en que hay para comprar. Y por el otro lado, las consecuencias que puede tener una apertura indiscriminada de la economía para sectores que, bueno, que dan empleo y que pueden generar una eclosión social. Ahí la pregunta es, ¿esto es aparentemente solo para ganar las elecciones? ¿Puede haber algún otro plan? Porque atrás de esto el gobierno se la pasa diciendo, de hecho hay una nota hoy en Clarín donde justamente tu colega de tu consultora también contesta sobre por qué esta vez va a ser distinto. Sí, justamente mencionaste a en La Arriazu. Nación, perdón, no Clarín. Sí, nota. Pero mencionaste a Arriazu, hay un artículo muy interesante de él este fin de semana en Clarín o Nación, no sé, uno de los dos, donde dice que sin crecimiento productivo no hay despegue. Sí, también.
A ver, como siempre, ¿viste esto? Nosotros cuando empezamos a pensar en el programa, incluso antes de la elección, nosotros decíamos, bueno, este es un triángulo, ¿no? Digo, tres vértices para que esto funcione. Un vértice tiene que ver con el programa macroeconómico. Todos los programas de estabilización, en alguna medida, usan el ancla cambiaria como forma para bajar la inflación. El anclaje del tipo de cambio dura durante un tiempo, requiere construir un ancla alternativa al tipo de cambio, que generalmente es un ancla monetario, un ancla, la tasa de interés partiendo de niveles tan altos no funciona, digo, no le funcionó en su momento a Macri. Y yo digo, esto es como la bicicleta, ¿viste? De los chicos, las bicicletas con rueditas, donde aprendan a andar con rueditas y en algún momento vos las sacás y siguen andando solos. O sea, vos deberías poder en algún momento mover el ancla cambiaria y la inflación mantenerse baja. O sea, en algún momento los argentinos deberíamos dejar de mirar al dólar como mecanismo para contener la demanda de pesos. Eso es la macro. En simultáneo necesitabas un programa micro. Y yo digo, un programa micro que te permita abrir la economía. Vos tenías partidas de una economía muy cerrada, con precios de los bienes ridículamente caros y márgenes muy altos, pero sin terminar de destruir el aparato productivo. Para poder abrir la economía, vos necesitabas una agenda que te aumente la productividad de la economía. Esa agenda, si querés, el gobierno la tiene, pero la verdad que viene muy demorada. O sea, vos no tenés obra, o sea, la logística, la infraestructura. O sea, vos estás jugando, digamos, si querés abrir la economía con una productividad baja y sobre todo con una estructura tributaria particularmente perversa. En un contexto donde el anclaje fiscal, si querés, el equilibrio fiscal, que es condición necesaria para el programa macro, está basada, si querés, en dos cosas. Una es la licuación de los ingresos y la otra en una presión impositiva muy alta en una economía con una altísima evasión. Entonces, si vos me decís la agenda micro, a mi juicio está a mitad de camino. La agenda macro está, si querés, abusando del tipo de cambio. Y el tercer vértice tenía que ver con cómo manejabas la gobernabilidad. Para un gobierno que partía, si querés, de muy bajo caudal político. Digo, había llegado fundamentalmente por los errores de las dos fuerzas políticas en esa contienda electoral. Digo, todos jugaron a levantarlo a Milei porque le restaba votos al otro y finalmente se coló en el balotaje y después del balotaje termina ganando las elecciones, pero gana las elecciones con el 15% de los diputados y el 10% de los senadores. Con lo cual, la construcción de la política requería, si querés, mostrar algún éxito en términos de programa económico. Básicamente necesitabas bajar rápido la inflación y necesitabas mostrar algún rebote del nivel de actividad. Y la mejor forma para conseguir las dos cosas en simultáneo es el anclaje cambiario. Claro. Ahora, ¿cómo salís de ahí? Esa es la pregunta del millón, y cómo salís de ahí sin generar un daño de más en un mundo que, yo insisto, no es el mundo del consenso de Washington, de la convertibilidad, claro, donde todas las economías se estaban abriendo, donde, si querés, había un mundo único, la globalización era la norma. Hoy estás en un mundo donde el juego de los aranceles es lo contrario. Es el mecanismo que usó Trump, si querés, para discutir una agenda internacional, pero donde además el mundo se está cerrando. El mundo se está cerrando y vos te estás abriendo, y en un contexto donde tu tipo de cambio se atrasó o donde el aumento de los costos locales te genera un problema. Entonces, Marina, eso es lo que de alguna forma ven los economistas, pero sobre todo con un programa macro que a mi juicio le falta una pata, porque vos necesitabas un programa fiscal que era cortar de cuajo el financiamiento monetario del déficit. Acá cortaste el financiamiento monetario del déficit, pero la verdad que no estás registrando los intereses de la deuda. Necesitabas un programa financiero, y ese programa financiero requería acceder al crédito, requería una baja del riesgo país que te permita empezar a refinanciar los vencimientos de la deuda. Y la verdad que hoy por hoy esos vencimientos de la deuda no los estás refinanciando. Por eso primero fuiste al blanqueo, después fuiste al fondo, ahora buscas este nuevo blanqueo. La deuda de pesos, estás cubriendo el bache de pesos o asegurando el refinanciamiento de los pesos con emisión monetaria de parte de los intereses, y la deuda de dólares la estás cubriendo, si querés, con la caja de dólares que te fuiste haciendo, pero de nuevo, nunca terminás de acumular reservas. Claro. Entonces, ese programa financiero es lo que, si querés, termina siendo agua. Y finalmente, voltás a un programa monetario. Entonces, el programa económico que estás viendo hoy básicamente tiene que ver con estos dos objetivos que decía, era bajar la inflación y hacer que la economía rebote. Y en el año electoral la economía va a crecer. Vos mostraste, dijiste los números, en torno al 5 en promedio
O sea, hiciste piso en abril del año pasado y hoy estás en un nivel 6% arriba de los mínimos del año pasado y estás en un nivel, si querés, parecido a los picos que tuvo la economía en 2017, perdón, en 2017, en 2015, en 2011, o sea, hace 12, 13 años que la economía no crece. Ahora, y Una tasa de inflación que... ahí Sí, perdón. te cambio un tema que le preocupa mucho a la gente común, sobre todo a la clase media o a lo que de ella queda, diría nuestro amigo Guillermo Oliveto por ahí. Y se refiere a los índices. Porque la baja de la inflación está clara, es sensible, ha beneficiado fundamentalmente mucho a los sectores más excluidos. Es decir, estamos por abajo seguramente según todas las mediciones, incluso la del Observatorio de la Deuda de la UCA, del cual no se puede dudar, pero además el INDEC está funcionando bien. Un poco por debajo la pobreza de lo que la recibió este gobierno. Ahora, en la clase media está la sensación, yo digo sensación porque eso es, de que esos índices no son reales para el bolsillo del que tiene que pagar una prepaga, del que tiene que pagar la educación de los chicos, del que tiene los servicios le aumentaron sustancialmente, de ese que paga todos esos impuestos que vos hablaste, ¿no? Del que está en blanco. ¿Es así? ¿Es una sensación o es una realidad que ese nivel de vida bajó? Yo le diría primero, las estadísticas son una abstracción de la realidad, son una metodología con una canasta eh, en promedio que mide los precios de esa canasta de bienes y servicios y eso te da un índice y una evolución de su índice. O sea, yo creo que no hay dudas hoy de que que el INDEC claramente no está dibujando los números para que la inflación dé más baja. Ahora, las canastas de cada uno de nosotros obviamente dependen de la composición de bienes y servicios que consumamos. Y cuando vos mirás el cambio en los precios relativos que operó desde que llegó el gobierno, básicamente lo que estás viendo son tres cosas. Uno es las tarifas de servicios públicos subieron mucho, más que se duplican en pesos, contra la inflación, si querés. Eh, las tarifas de servicios regulados, no servicios públicos, vos mencionaste dos, los colegios, las prepagas, están subiendo por arriba de la inflación. No tanto, no se duplican, pero suben 20-30% por arriba de la inflación. Cuando vos mirás los precios de los bienes, la verdad que los precios de los bienes en general, salvo algunos muy puntuales, vienen subiendo por debajo de la inflación. El ancla es el dólar, o sea, el ancla sigue siendo el dólar, por eso todo en dólares sigue subiendo. Y la verdad es que la otra ancla que ha funcionado son los ingresos. Los ingresos del sector público, trabajadores del sector público y sobre todo jubilados, han funcionado como ancla y es el grueso del ajuste fiscal. Los trabajadores del sector privado formal en gran medida han estado mejor y sus ingresos han recompuesto contra la inflación, pero en los últimos 2-3 meses están prácticamente clavados, igual que la inflación. De hecho, el gobierno está intentando que las paritarias vayan al 1, con una inflación que está yendo por arriba del 1. Con lo cual lo que vos estás viendo es un cambio de precios relativos que en las canastas de cada una de las personas lo que están viendo es que no les alcanza la plata. O sea, estás viendo un deterioro en los ingresos de una enorme parte de sectores de la clase media, sobre todo los que tienen ingresos asociados al sector público. Marina. Y me faltó el sector informal. El sector informal, paradójicamente, es el que está recomponiendo, si querés, más rápido, pero todavía tiene una pérdida de capacidad de compra contra el promedio de precios digamos, cerca del 35% respecto a 2016. El sector formal cerca del 15%, o sea, todavía estás con una pérdida de ingresos muy fuerte. Sí, perdón. Yo te iba a hacer una pregunta, Marina, pero ya estamos casi sobre el tiempo. Pero quiero, como este es un programa de radio que se ve, quiero mostrar a nuestra audiencia algo. No entendés nada de economía, pero bancás, dice el último artículo. No entendés nada de economía, pero bancás. Esta es una nota tuya de el 25 de mayo. Mira qué fecha. Yo te quiero decir algo. Yo de economía entiendo algo, no mucho. Parafraseando este título tan simpático, te diría, bueno, no entiendo demasiado de economía, Marina, pero te rebanco.
Bueno, muchas gracias. Igual el título era una parodia de la publicidad del programa del gobierno. Claro, te iba a hacer una pregunta sobre eso, pero no hay tiempo. No, es lo que dijo también Marina, todo va de acuerdo al plan, es como la única frase que se escucha. Por eso marcha de acuerdo al plan, claro, como el agua, es exactamente lo que voté, ¿no? O sea, digo, no hay ningún lugar para el debate. Por suerte existen estos espacios. Tristemente nada demasiado nuevo. Bueno, esa es un poco la idea nuestra en Al Derecho y al Revés. Marina Dalpolletto, muchísimas gracias por tu participación. No, gracias por llamar. Y adiós, un gusto. Felicitaciones por el premio.